Sistemas Data Warehouse. En esta sesión, a diferencia de la sesión pasada, en la que analizábamos cuáles eran las características de una organización, cuáles son los niveles jerárquicos de estas y cuál es el tipo de información que manejan cada uno de estos niveles, denotábamos que básicamente esta información que se maneja en una organización es muy importante. Su utilización se aplica dentro de todos los procesos administrativos de la misma. Entonces, el resguardo de esa información debe de garantizar un respaldo confiable y seguro de estos datos. ¿Por qué? Porque son muy importantes dentro de lo que es la empresa u organización. Observábamos que existen bases de datos en las que se resguarda información, sin embargo, existen sistemas que se encargan del resguardo aún más grande o masivo de esta información, y estos elementos se llaman sistemas Data Warehouse. Pero, ¿qué es un sistema Data Warehouse? Pues bueno, un sistema Data Warehouse es un almacén electrónico donde generalmente una empresa u organización mantiene resguardada una gran cantidad de información. También es una arquitectura de almacenamiento de datos, ¿sale? Es un repositorio unificado para todos los datos que se recogen en los diversos sistemas de una empresa. Este tipo de sistema puede ser físico y lógico. Ok, entonces, ¿cuáles son los sistemas que utilizamos en la empresa y qué es lo que vamos a resguardar? Ya analizábamos que dentro de las organizaciones o dentro de una empresa hay diferentes niveles jerárquicos, hay diferentes eh, procesos que realizan cada uno y hay diferente información que maneja. Dentro de una empresa pueden utilizar diferentes software, diferentes sistemas. Por ejemplo, hablemos de una empresa que se encarga, no sé, de el desarrollo de software como tal. Dentro de la información que resguardan información no solo de los software que realizan, sino también son una empresa como tal que tiene recursos humanos, que tiene contaduría, que tiene finanzas, que tiene una dirección, que tiene gerencias, que tiene demás elementos jerárquicos en la organización. Cada uno de de estas áreas generalmente utiliza un tipo de software para el resguardo de información de cada una de sus áreas. Por ejemplo, recursos humanos debe tener un software en el que le permita gestionar la administración de los datos de los empleados, fechas de ingreso, contratos y demás. Todas esas características evidentemente las resguarda en un software. Entonces, cada una de nuestras áreas resguarda información importante. Esta información se resguarda en base de datos, pero toda la información en general de cada sistema que utilizamos o de cada software o plataforma que utilizamos en una empresa se resguardaría, debería de ser así, en un data warehouse, que es básicamente un servidor que puede ser físico o lógico, es decir, que puede estar en la nube y que tiene una gran capacidad para resguardar información de manera masiva. Un data warehouse, como ya les mencionaba, es un repositorio unificado para todos los datos que recogen los diversos sistemas de una empresa. El repositorio puede ser físico o lógico y hace hincapié en la captura de datos de diversas fuentes, sobre todo para fines analíticos y de acceso. Normalmente, un data warehouse se aloja en un servidor corporativo o cada vez más en la nube. Ya les decía, puede ser un servidor que nos permita de manera física resguardar la información de manera masiva o puede ser a través de la nube. Los datos de diferentes aplicaciones de procesamiento de transacciones que utilizamos, pues generalmente exigen selectivamente el uso de aplicaciones. No todos los datos que guardamos en una empresa, pues bueno, lo resguardamos a través de aplicaciones. Pero el Data Warehouse, ¿para qué quiere resguardar toda la información que guardamos de manera individual en cada área? Pues lo que busca es precisamente que esté toda la información, uno, sea un respaldo de todo lo que somos como empresa y dos, le permite analizar a nuestro director general qué es lo que está pasando en mi empresa, cómo se está manejando, nos permite gestionar una reportería más compleja o más precisa acerca de todo lo que ocurre dentro de la organización y nos permite gestionar consultas de lo que está ocurriendo.
El Data Warehouse es una arquitectura de almacenamiento de datos que permite a los ejecutivos de negocios organizar, comprender y utilizar los datos para tomar decisiones estratégicas. Un Data Warehouse es una arquitectura conocida por muchas empresas, es decir, lo que les decía. Yo resguardo toda mi información y me permite analizar qué es lo que ocurre y tomar decisiones sobre lo que está pasando en mi empresa. También, ¿en qué otra estructura puedo observar yo un data warehouse? Por ejemplo, conocemos cadenas de empresas que tienen diferentes sucursales. Hablemos, por ejemplo, de Walmart. Walmart es una empresa que se encarga de la venta de productos. Es un supermercado, ¿sale? Es un supermercado que, pues bueno, por su estructura es bastante amplio y vende diferentes tipos de productos. Ok. Walmart es una empresa que tiene diferentes sucursales. Podemos tener una sucursal en Toluca, una en México y una a lo mejor en cada ciudad del país, ¿no? Esta empresa en general, pues tiene un rasgo distintivo en común, aunque esté en diferentes lugares, son la misma empresa. Entonces, el Data Warehouse lo que permite es cada Walmart tiene sus propias bases de datos y tiene su propio almacenamiento, pero cada cierto tiempo sube todos ese almacenamiento a un servidor mucho más grande en el que se puede observar la información de todas las sucursales. ¿Eso para qué? ¿De qué le sirve a nuestro usuario, directivo, dueño de Walmart? Le sirve para analizar qué es lo que está ocurriendo en cada una de sus sucursales, ¿sale? Para lo que ayuda es para que no vaya de manera individual analizando, sino que de forma masiva pueda analizar la información de lo que está ocurriendo en las diferentes sucursales. Eso es lo que es un Data Warehouse, resguardar información de manera masiva y nos permite analizar esa misma información a través de software. Ya hablamos de servidores físicos y hablamos de servidores lógicos, pero ¿qué es un servidor? Retroalimentemos un poquito y recordemos, cada una de las aplicaciones, cada una de las páginas web que nosotros utilizamos, prácticamente lo que hace es ayudarnos a gestionar la automatización de procesos, pero también resguarda información importante. Por ejemplo, cuando yo me registro como usuario de Facebook, yo resguardo mi nombre, mi fecha de nacimiento, resguardo varios elementos, varios datos básicos, pero yo los resguardo a través de mi teléfono celular y subo la información. ¿Y qué pasa? Que si yo inicio sesión en un cibercafé abro Facebook, me aparece mi información. ¿Y esto por qué? Porque esa información se guardó. ¿Dónde se guardó? En una base de datos. ¿Y esa base de datos dónde está alojada o resguardada? En un servidor. Un servidor que puede ser físico, que son almacenamientos en un lugar en específico en donde se resguarda la información, o en la nube. La nube es un servidor también que nos permite resguardar la información, pero la diferencia entre un servidor físico y un servidor lógico es que en el servidor físico regularmente tenemos un cierto espacio en memoria para guardar información y en lo que es la nube generalmente tenemos mucho más espacio, ¿sale? No tenemos un espacio como que muy limitado, podemos guardar y guardar y guardar información y se tiene un espacio bastante amplio para resguardar. Y la otra diferencia es que muchas de las veces los servidores físicos son aquellos servidores a los que podemos eh, acceder únicamente cuando estamos conectados directamente al servidor. Y en la nube, pues no, únicamente con el acceso a Internet nosotros estamos teniendo pues esta posibilidad de observar la información que estamos resguardando. ¿En qué consiste un data warehouse? Un data warehouse supone una base de datos corporativa, es decir, no una base de datos pequeña de cada software, sino una base de datos a gran medida, que se caracteriza por integrar y depurar información de una o más o fuentes distintas. Ya les decía, puede ser que una empresa misma suba toda su información a un data warehouse o que las diferentes sucursales de una misma empresa suba toda la información y la podamos procesar y analizar.
De esta manera, como ya les decía, es posible analizar la información desde diferentes puntos de vista y a gran velocidad. Se trata de uno de los componentes más importantes de la inteligencia empresarial en torno a cómo operan las empresas. Lo que busca es darnos una reportería, una minería de datos de así está funcionando tu empresa, así está generándote recursos, así está trabajando. Toma decisiones que te hagan crecer, ¿sale? Eso es a lo que se refiere. Asimismo, los data warehouse deben almacenarse de forma segura o todos los datos que almacenemos deben describirse de forma segura, fiable y fácil de recuperar, sobre todo que su administración y gestión sea lo más eficaz y óptimamente posible. ¿Por qué? Porque toda esa información es valiosa para mi empresa. Más allá de resguardarla, me permite analizar y tomar decisiones si es que algo se está llevando de una manera incorrecta. Un data warehouse es un repositorio que captura los datos que genera una empresa de manera homogénea en una base de estructura jerarquizada. Aquí es donde entrelazamos a lo que es los niveles jerárquicos de una organización con el data warehouse. Lo que dice el data warehouse es que va a guardar la información, pero de manera jerarquizada, es decir, que no es que vamos a subir toda la información como tal, sino que le vamos a dar un nivel de valor a esa información, una estructura jerarquizada. Por eso es que es importante denotar la estructura jerárquica de la organización y denotar la importancia de los datos que se manejan en cada nivel, porque el data warehouse guarda o resguarda los datos de acuerdo al nivel jerárquico de la organización. La ventaja principal que ofrece este tipo de base de datos, porque al ser un repositorio que almacena información, se convierte en una base de datos, solo que es una base de datos mucho más amplia. Consiste en la posibilidad de estructurar la información que se almacena de diferentes maneras. La información estará presente de manera homogénea y fiable, haciendo posible la consulta y el tratamiento jerarquizado de esta, ¿sale? Entonces, de acuerdo al nivel de la información, pues es de acorde a lo que yo voy a estar analizando de la misma. ¿Cuáles son las características esenciales de un data warehouse? La orientación a los temas, ¿sale? Solo los datos necesarios para este procedimiento serán los que vamos a resguardar. Por eso recuerden nuevamente la importancia de la jerarquía de una organización. El data warehouse va a resguardar la información más importante o más relevante, ¿sale? También otras características es la variante del tiempo, ¿sale? Los datos, las consultas, el análisis que yo haga en un data warehouse va a ser rápido, va a ser accesible. ¿Por qué? Por las características de este tipo de base de datos. Este tipo de base de datos nos distingue una forma más rápida, accesible de tener acceso a la información. Otra de sus características es que no es volátil. ¿A qué nos referimos con esto? A que la información, una vez que ya la subimos, o esta información básicamente no se puede modificar ni eliminar, ¿sale? Una vez que ya subimos la información, ya determinamos la viabilidad, la importancia. Por eso es que la subimos. Por lo tanto, no es volátil porque no le podemos hacer modificaciones. Todo lo que nosotros subimos a un data warehouse básicamente solamente va a ser para leer y consultar, ¿sale? Todo lo que nosotros subamos al Tower House es un respaldo de nuestra información, que solo voy a poder consultar y leer, pero no voy a poder modificar. A diferencia de las bases de datos normales, que ahí sí puedo modificar la información. Otra característica es que es integrado. Los datos almacenados en el Data Warehouse deben estar formados por una estructura consciente. Esta información puede estructurarse en distintos niveles. Volvemos a lo mismo. La información se estructura a través de niveles y se le gestiona una importancia a los mismos. Y finalmente hablamos de que es una estructura de metadatos. El Data Warehouse cuenta con metadatos, es decir, datos sobre datos. Los metadatos permiten simplificar y automatizar la obtención de información de manera precisa, ayudando a localizar los datos que le interesan. Los metadatos básicamente son un nivel que nos permite analizar la información un poquito más,
Simple de alguna manera porque nos da el dato específico que buscamos, pero justo cuando tenemos la información que necesitamos de manera específica, pues nos reduce tiempo y nos ayuda a tomar decisiones mucho más rápido. ¿Cuáles son las ventajas que nos trae consigo resguardar nuestra información empresarial en un sistema data warehouse? Pues bueno, es que es una herramienta de toma de decisiones para cualquier área de nuestra empresa, ¿sale? Se basa básicamente en integrar toda la información de nuestra empresa y gestionar gráficos, reportes para analizar qué es lo que está ocurriendo. Otra de sus ventajas es que permite la aplicación de técnicas de análisis para encontrar relaciones ocultas en los data warehouse, es decir, nos permite analizar hasta la información más mínima que nos permita gestionar una decisión importante de la organización. Por otro lado, facilita dentro de la empresa la implementación de sistemas de gestión con relación al cliente. Facilita em, analizar también el comportamiento de nuestros clientes y, nuevamente, tomar decisiones que nos hagan crecer como organización u empresa. ¿Cuál es la estructura que tiene un data warehouse? Ya les decía, dentro de una organización o de una empresa nosotros utilizamos diferentes sistemas, aplicaciones u otros programas, ¿no? Cada dato que tenemos, pues lo vamos a jerarquizar de acuerdo a la estructura jerárquica de la organización, ¿sale? Toda esta información va a pasar por un proceso de ETL que básicamente es distinguir cuál es la información que quiero resguardar y cuál es la información que no tiene tanta relevancia o importancia para resguardar. Es decir, aquí yo defino de todos los sistemas que utiliza la empresa, de acuerdo al nivel jerárquico, qué información se va a resguardar como importante o esencial y qué información no. Una vez que ya está descrita la información que sí voy a resguardar y la que no, voy ahora sí a hacer el traspaso, es decir, a enviar esa información al data warehouse. Una vez que está en la base de datos warehouse, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacer ciencia de datos o análisis de datos y podemos hacer inteligencia de negocios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta información, lo que yo puedo es observar qué está pasando en mi empresa y me gestiona tomar una decisión. ¿Para qué? Pues si las cosas se están haciendo de manera incorrecta, puedo modificarlo para crecer como empresa. Si hay algo que me está funcionando de manera correcta, lo voy a utilizar o lo voy a seguir utilizando de esta manera para que me siga generando elementos productivos. Eso es a grandes rasgos lo que es un sistema data warehouse. Una base de datos que nos permite almacenar información importante y jerarquizada de mi empresa y que me permite a través de su estructura gestionar las consultas de esta información para tomar decisiones empresariales. ¿Cuál es la arquitectura? Pues básicamente la que acabamos de analizar, el acceso a la información, el acceso a los datos y básicamente de la información que tengo yo en mi empresa, cómo accedo a ella, las bases de datos que resguardan mi información, cómo la organizo y qué información voy a resguardar en lo que es el data warehouse, ¿sale? Y del data warehouse, ¿qué es lo que me va a dar? Pues básicamente un repositorio de datos en el que me va a permitir observar toda esta reportería.